¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Arrancamos el cuarto debate monográfico especial coronavirus de la Fundación Transparencia y Opinión. Los dos primeros, si nos seguisteis, fueron debates económicos muy centrados y muy focalizados en la economía. La semana pasada estuvimos hablando de la libertad de expresión y del papel que están desempeñando los medios de comunicación en esta crisis que nos ha complicado a todos tanto la vida y que seguirá haciéndolo, que duda cabe, durante largo tiempo. Y hoy, ¿qué ocurre? Pues que es el Día del Libro y cómo en la Fundación nos íbamos a olvidar de la cultura que también está observando y de una manera muy rápida un grandísimo cambio para adaptarse a las nuevas circunstancias. Con el Día del Libro en el frontispicio, voy a saludar inmediatamente a las tres personas que me acompañan. Le doy la palabra en primer lugar a Germán Gullón. Él es catedrático emérito de literatura española, crítico literario, escritor y para los galdosianos, pues un referente absoluto, ¿no? Qué duda cabe. Profesor Gullón, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes y saludos a los tres, ¿no? Que es un placer estar aquí con vosotros. Dejo que pases a los demás para presentarlos y que... Eso, luego comentaremos, por ejemplo, que no estás en España, si nos dejas que demos ese dato. Luego hablamos un poquito más. Sí, os saludo nada más y, por supuesto, feliz Día del Libro a vosotros y a todos, que creo que no lo he dicho, pero no hace falta, ¿no? Porque este debate en sí mismo tiene sentido porque es el día que es, ¿no? Enrique Redel, editor de la editorial Impedimenta. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Pues muy bien, aquí estamos confinados y, en fin, bien rodeados de libros, como ves. Lo veo. No esperaba menos de ti, ni mucho menos. Y también le doy la palabra a Raúl Losánez, muy buen amigo desde hace muchos años, ¿verdad, Raúl? Escritor, periodista y crítico teatral en La Razón, entre otras muchas cosas. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, Susana. Encantado de saludarte y de saludaros al resto. Encantado. Y de hablar de libros, además, pues una maravilla, aunque sean estas condiciones. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis tristes porque es un día del libro donde no se tiene contacto directo con el lector, donde sabemos, obviamente, que no va a haber este año Feria del Libro, donde no hay rosas físicamente, a no ser que las hayamos encargado por internet para regalarlo? En fin, no es un día del libro normal, ni mucho menos, pero ¿estáis contentos? ¿Lo lleváis bien o no? ¿O todo lo contrario? Empiezo por ti, Germán. Bueno, lo llevo bien en el sentido que hoy he tenido contacto con muchísimos amigos que me han mandado libros, que están haciendo, en fin, he estado en contacto con mucha gente que está exactamente como nosotros, confinados doblemente hoy, ¿no? Porque una cosa es estar en casa, confinado, con tus libros, con tus cosas y tal, pero otra cosa es no poder... hay momentos para nosotros que son ir a conciertos, ir a salas de teatro, el 23 de abril, la Feria del Libro y alguna otra cosa más, y no poder estar, pues eso es durísimo. Es una confinación hoy día muy dura, porque es de los momentos que son para nosotros, ¿no? Esto es como para los niños ir al colegio, pues nosotros disfrutamos de eso, ¿no? Yo pienso que incluso aunque disfruto de veros, de estar con vosotros y con mis amigos, me pasará como a los niños. No es lo mismo recibir en casa que estar de verdad con tus amigos, viendo al profesor, con los libros, con el recreo. Pues igual nos pasa a nosotros, poder tocar el libro, en fin, hablar con algunos amigos, actores, autores, críticos. ¿Qué os voy a decir? Sé que pensáis y sentís lo mismo que yo. Enrique, sí, pero bueno, los habrá menos nostálgicos a lo mejor o más adaptables. Enrique, ¿tú cómo estás viviendo este jueves, Día del Libro del año 2020? Bueno, pues paradójicamente muy activo. Estos días son días de muchísima efervescencia. Yo creo que la gente, los lectores, los libreros, los autores, tienen muchas ganas de volver al ruedo y de volver un poco a la escena cultural. Y la sensación que me da es que hay muchas ganas de compartir contenidos, de compartir proyectos. Y esta mañana justamente hablaba con mis distribuidores de cuál es el escenario de vuelta. Y nosotros los editores
para el que esté un poco metido en el mundo del libro, siempre vamos 1 mes y medio, 2 meses de adelanto. O sea, siempre vamos, estamos haciendo los libros ya de julio, agosto o de septiembre. Y nuestra cabeza bulle de proyectos y tenemos muchas ganas y tenemos, no diría yo como optimismo, sino que queremos ser optimistas. Esta especie de deseo de que haya cosas que se cumplan y de intentar... o sea que paradójicamente, mientras estamos en casa, estamos trabajando mucho. Trabajamos desde la mañana que nos levantamos hasta la tarde, ¿no? Con lo cual es una cosa un poco curiosa porque no hay librerías abiertas, que es nuestro pulmón, nuestro motor, nuestro espíritu, pero a la vez estamos muy en contacto con libreros, estamos muy en contacto con otros editores, ¿no? Y hay mucho run debajo del mundo del libro en estos días. Raúl, si tuvieras que recomendar un libro a las personas que nos están viendo, a los amigos de la Fundación, ¿se te ocurre un libro que nos levante el ánimo? Claro, que es lo que necesitamos en estos momentos todavía, ¿no? De aislamiento y de incertidumbre y de dolor por todas las personas que han perdido un familiar o que tienen a alguien enfermo, que eso es lo principal, ¿no? Bueno, yo no sé si los libros son apropiados o no para levantar el ánimo, o en cualquier caso uno nunca sabe muy bien cuál es el libro más indicado para levantar el ánimo según quién, ¿no? Lo que sí está claro es que si algo nos está proporcionando el confinamiento es tiempo, y tiempo para leer, que es un tiempo del que, bueno, que siempre hemos echado en falta a todos los aficionados y los amantes de la literatura, ¿no? Y de la lectura. Entonces, yo, por ejemplo, estoy enfrascado precisamente ahora que se son los 150 años de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer, pues estoy, fijaos con lo que estoy, me voy a girar aquí un poco para cogerlo. Sí, enséñanos. Nos encanta. Nada menos que las obras completas de Bécquer, editadas por Cátedra y preparadas por Joan Struck, que ha hecho un formidable trabajo. Es un libro que ya tiene un tiempo, él sigue indagando, investigando en Bécquer, y me parece que es un autor que, si bien lo conocemos de una manera a lo mejor un tanto trivial en la juventud o en la adolescencia, pues no deja nunca de sorprender, ¿no? Y creo que es un libro, por ejemplo, para el que le guste cualquier género, que va a ver a un Bécquer que es deslumbrante en cualquiera de ellos y además muy avanzado en todos. Pues con esa recomendación nos quedamos. Te he pedido una recomendación y has cumplido. No me has dado un libro, me has dado unas obras completas, nada más y nada menos que de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Germán, si vuelvo a ti y recuerdo esa exposición que has comisariado, dedicada por supuesto a Galdós, nadie se podía imaginar esto. Vamos a pensar un poquito, vamos a intentar pensar un poco en el día después y en cómo vamos a retomar la actividad. En tu caso concreto, ¿qué pasa con esa exposición en la Biblioteca Nacional? Que te doy la enhorabuena porque es una auténtica exquisitez, y no sé si vamos a poder otra vez volver o recomendar a quien no haya ido que no se la pierda. ¿Cómo va esto? Bueno, esto teóricamente yo mañana hubiera volado a Las Palmas para montarla allí en Las Palmas. De hecho, la exposición ahora mismo está ya en Las Palmas, luego va a Las Palmas y después a Tenerife. Bueno, pues es una gran pena. Ha ido en un barco toda la exposición, en un contenedor, y en algún momento la inauguraremos de nuevo. Este hiato ha sido un poco fastidiado porque lo de Madrid había sido un éxito. Había más de 100.000 personas fueron a verla, es decir, más que a Cervantes. Sí. Y no estoy hablando de comparación de Cervantes, pero en el mientras tanto han ocurrido algunas cosas un poco desagradables. Han salido un artículo de Cerca realmente absurdo sobre Galdós, otro de Vargas Llosa, patético, lleno de errores. Y entonces Galdós, de repente, que lo habíamos levantado y tal, y estaba en manos o en la mente de los lectores, de repente, pumba, otra vez al pozo, y tenemos muchas ganas de volver a presentar la exposición porque todas las cosas que han dicho algunos de estos pues son absolutamente falsas, y si Galdós es esa genialidad del arte de la vida, ¿no? Yo, si me puedo, voy a recomendar
un libro también. En esa misma colección del Becker tengo yo un libro que son 10 novelas de Galdós, pero no voy a recomendar ese, sino Fortunata y Jacinta. Ayer me puse a leer el comienzo. No, a veces no hay que leer. Es uno de mis libros favoritos, profesor Gullón. Uno de mis libros favoritos, sin duda. Cuando me preguntas, de los primeros que me vienen a la cabeza. Me marcó cuando lo leí muy jovencita y lo he leído, no sé, 8, 9, a lo mejor no llego a las 10 veces, pero frisándola seguro. Y ayer me puse, estamos grabando unas cosas y tal, y entonces me puse a volver a leerlo. ¡No! ¡Qué gozada! Encontrarme con un autor que te coge de la mano y te mete en esa España, en fin. Es una maravilla. Igual que, por favor, Raúl, que yo, igual Becker, esa genialidad de la prosa de Becker, o sea, hay miles de maneras de disfrutarlo, ¿no? Y otro detalle que la pena de esta exposición es también de otras celebraciones que se van a estropear y que necesitábamos. 250 años de la muerte, del nacimiento de Beethoven. Había muchos actos programados. Todo eso se va al caray. Y Beethoven es otro de los que necesitamos. Y necesitábamos a Delibes, que también había necesitamos a Concepción Arenal. Y todos se van a quedar así un poco, no sé, espero que no, que entre todos nosotros Yo confío que no. Yo confío que... Yo estoy muy en contacto con Jesús Marchamalo, que es el que está comisionando para la Biblioteca Nacional la celebración de Miguel Delibes, y por lo que yo sé se trasladará posteriormente, y hay muchísimo aparato de todo tipo preparado, y yo confío en que sí, que las cosas se irán corriendo un par de meses hacia adelante y que volveremos a ir a exposiciones, porque ahí es donde está también un poco el problema, ver de qué manera podemos gestionar el hecho de estar juntos en sitios, ¿no? Y de ahí viene también un poco. Y luego también me da la sensación de que la manera de encontrarnos va a ser, no sé, eso se podría hablar, va a cambiar en cierto modo. Hoy hablaba con un amigo editor que me comentaba que iba a presentar su mujer un libro en Nueva York, y que como no podía viajar, ha hecho una especie de conferencia virtual. Frente a 200 personas que iba a ver en la librería, si hubiera estado en Nueva York, ayer logró congregar a 5.000 personas. Madre mía. Pero no solamente de Nueva York, sino de todo Estados Unidos, de Iberoamérica, de España. Y, hombre, yo le decía, pues al final es casi ha venido bien, ¿no? Y me decía, oye, pues no lo sé. O sea, quiero decir, te ahorras el billete, no hace falta que incurras en gastos, y la difusión es mucho mayor. Quizás a lo mejor, yo sé que las exposiciones son diferentes, pero de alguna manera quizás deberíamos reinventarlo, ¿no? Que también a la fuerza obliga, me da la sensación. Yo no soy no estoy muy a favor de lo virtual, soy más de lo tangible. Y lo de achucharnos de verdad y darnos 2 besos, sí. Pero eso aunque podamos estar juntos y ojalá dentro de no mucho, pero no vamos a poder hacer eso como antes. No. Vamos a tener mascarilla, vamos a tener guantes, y los hábitos sociales, qué duda cabe, van a cambiar. Más vale que vayamos asumiéndolo, ¿no? Sí, claro. Sí. Raúl, con los teatros, ¿qué hacemos? Porque estábamos exposiciones, hay que hablar de conciertos, que bueno, que también el profesor Gullón de Soslayo ha hablado de Beethoven y de la importancia de este año para Beethoven. A mí me tranquiliza que no se vayan a suspender los eventos culturales, sino simplemente posponerlos, ¿no? O ese es el objetivo, esa es la esperanza que tenemos. Habrá cosas que a lo mejor no se puedan, pero con voluntad, pues el calendario ha de ser muy flexible. ¿Qué hacemos con el teatro, Raúl? Pues el teatro, fíjate, yo creo que es de las artes, de las distintas disciplinas artísticas, quizás sea de las más castigadas, en la medida que su propia naturaleza, pues claro, es un arte efímero que se da en un momento concreto y en un lugar concreto. Es decir, la propia creación está vinculada a la exhibición. La industria del libro se puede ver muy afectada, qué duda cabe, pero el creador puede seguir creando. Mientras los teatros están cerrados, sin embargo, no existe el teatro. La manifestación artística como tal del teatro deja de existir, ¿no? Entonces esto es un tanto peculiar y llamativo, y no sé cómo realmente se podrá solucionar, o el daño que va a ir ocasionando si esto sigue, claro, como parece, pues
durando en el tiempo. Vamos a ver, ¿no?, cómo se establecen, yo creo que distintos mecanismos en eso están, ¿no?, en esa lucha, el Ministerio de Cultura, con los distintos representantes de las artes escénicas, para ver cómo se puede paliar, en cierto modo, el daño que es verdad que se le va a hacer a una industria. No quiero decir con esto que otras no lo tengan, ojo, cuidado, que pues Enrique sabrá mucho de cómo está afectando al libro, al cine también, pero es verdad que, como digo, el teatro tiene esa peculiaridad, ¿no?, que es que la creación está estrechamente vinculada a la exhibición. Yo puedo escribir hoy y vosotros me leéis mañana y entonces la cadena se puede mantener. En el teatro no. Alguien podrá decir, bueno, sí, tú puedes escribir una obra, ya, pero eso es literatura, no es teatro, es literatura dramática, que no llega a ser teatro. No digo que sea ni... Es distinto, por así decirlo. No me voy a extender ahora claro, una charla sobre... ¿Puedo añadir algo a lo que dice? Faltaría más. Esto es un debate, caballero. Lo tremendo que, por ejemplo, habían hecho una versión de Fortunata unos chicos jóvenes, sí, que era una maravilla, que lo pusieron en el canal con Laila, bueno, en fin, era una cosa preciosa. Iban 800 jóvenes, yo estaba allí, pero bueno, qué emoción, que a los chicos les llegaba Fortunata y Jacinta. ¡Pum! Se acabó, se cortó, porque iban a ir, claro, a Las Palmas, pues son gente joven, que no creo que tengan excesivos recursos, en esto del teatro todo va muy ajustado y se acabó. Incluso otra, fijaros, el día 11 de marzo estábamos mi mujer y yo en un estreno de teatro en Houston. Era una obra que estaba basada en el Orwell 1984. Al día siguiente se cerró. O sea, el esfuerzo de meses para prepararlo, en los que hacían el guión, ya está, y se acabó. Terrible, es lo que estás diciendo, ¿no, Raúl? Es que por todas partes les pillan, ¿no? Claro. Y decidme una cosa, ¿por qué en Francia, por ejemplo, ha decidido el gobierno que lidera Macron destinar, para empezar, una partida de 20 millones de euros para apuntalar un poquito la industria cultural? Y aquí el señor Uribes ha hecho ruedas de prensa para no anunciar nada, ¿no? No es el único ámbito en el que hay quejas, pero ¿por qué no se han tomado medidas ya? Si es que se va a hacer, o tiráis la toalla y pensáis que el Ejecutivo se ha olvidado de la cultura. Hay que hacerlo, tienen que hacerlo, eso es imprescindible. Podemos pensar y soñar que lo que está pasando es que tienen que ir área por área, pero el área cultural lo tienen que mantener, que tienen que dar, y no 20 millones, un poquito más, porque es fundamental. No, yo he dicho Francia y por el momento, claro, pero es la referencia que tenemos. En Holanda, por ejemplo, donde yo estoy ahora, se me ha ido Raúl. Se nos ha ido Raúl, pero ha vuelto enseguida, así que no hay problema, no hay problema. Continuamos. Por ejemplo, ayer mismo oí al ministro diciendo que, claro, todo el mundo van a pagar, van a seguir pagando, van a mantener, porque si no, esta industria del teatro se hunde y otras, vamos. La industria cultural no es una industria que tenga remanentes económicos para sobrevivir indefinidamente, ¿no? Claro, yo estoy en cierto contacto con personas que se están reuniendo estos días con el ministro, que además es curioso porque tiene que pasar el peaje de Hacienda, que son los que tienen al final los fondos. Y en el caso del libro y del teatro, a mí me da como la sensación de que hay un problema. Y es que no ponemos en España específicamente a la cultura en valor. Existe una cosa en Francia que es la excepción cultural, que es una especie de política por la que se piensa que la cultura, el libro, el teatro, la danza, las exposiciones, forman parte del espíritu y del alma de Francia, de un país, de una nación. Aquí la cultura siempre ha sido como la hermana pobre de los presupuestos y el principal problema que vemos además es que no se están dirigiendo las políticas pero así quiero decir en el día a día a paliar los efectos de este parón. Por ejemplo, en el mundo del libro, que es el que yo conozco bien, es el mundo menos subvencionado de todos los, o sea, quiero decir, la disciplina menos subvencionada de todas las disciplinas artísticas.
Curiosamente, os hablo por experiencia propia, nosotros tenemos el Premio Nacional de Edición. Es el único que no está dotado económicamente. O sea, ya se nos supone que somos gente que en fin, podemos tirar de nuestros propios recursos. Para nosotros la solución sería muy sencilla. Fijaos qué fácil. Sería destinar dinero para que las bibliotecas compraran libros en las librerías. Es tan sencillo y cuesta tan poco en comparación con lo que te estás ahorrando de IVA por arriba, por abajo, lo que te estás ahorrando de seguridad social. A mí me dicen, no pagues autónomo. ¿Y a mí qué más me da pagar 400 euros? Dale esos 400 euros a mi librería del barrio, a, qué sé yo, a Alberti, a Méndez, qué sé yo, a Cervantes y compañía, y utiliza esos 400 euros para comprar libros. Cuando las librerías tiran, nosotros vamos detrás. Claro. Es tan sencillo ese concepto, pero no logramos hacer que eso ocurra. ¿Se hace así en muchos países, por cierto, de nuestro entorno? ¿En qué modelo en Alemania y en Francia, fijaos, cuando una librería quiere ampliarse, piden un crédito al gobierno, presentan un proyecto bien hecho, y si el proyecto es creíble y tiene visos de eficacia, el gobierno da dinero a fondo perdido para que las librerías se amplíen. Tienen un sello de calidad cultural que hace que las librerías tengan mejores condiciones económicas, pagan menos impuestos, se las cuida, se las toma en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que esa es una política cultural seria que no tiene nada que ver con partidismos, ni con derechas, ni con izquierdas. Es una cuestión de sensibilidad de país. Y eso es algo que yo echo mucho a faltar en España, ¿no? Es una cuestión que a mí me fascina porque vas a Francia o vas a Alemania y te das cuenta de que existe un orgullo, ¿no? del tejido cultural, ¿no? Raúl Losánez, y dime una cosa. Ahora que todo es gratis, porque claro, tenemos las redes sociales y resulta que nos están ofreciendo los músicos su producto gratis, nos están ofreciendo representaciones también de aquella manera, bueno, en fin, las entradas a los museos, ¿no? Estamos todos recorriendo museos virtuales desde que empezó el estado de alarma. ¿Eso va a perjudicar al final o todo lo contrario? Porque es un debate muy vivo, ¿no? Hay quien piensa que esto va a terminar favoreciendo a la industria cultural y hay quien cree que todo lo contrario. Y de hecho no todos los artistas se están prestando a esto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Es verdad que es un debate muy vivo, pero yo pienso que desde luego el futuro no va a estar determinado por este debate. Es decir, yo creo que ese debate ya existe, diría que desde que existe la propia creación artística. Bueno, pero ahora con mucha más intensidad, claro, es que de hecho están saliendo... Sí, claro, lo que ocurre es que estos días pues, está en boca de todos porque vemos, está en boca de todos porque vemos cómo mucha gente muestra su arte de manera gratuita. Pero en los círculos artísticos siempre está ese debate. Siempre están los actores que van a hacer una función a un determinado teatro que no tiene presupuesto y que quieren, bueno, pues mostrar su trabajo. Siempre están los escritores que quieren editar su libro como sea y que renuncian a sus derechos de autor o a lo que en definitiva pudieran cobrar por un canal, digamos, más... de acuerdo con las líneas mercantiles, empresariales y lógicas, por otra parte. Creo que siempre está, ¿no? Por otro lado, yo también creo que hay que defender un poco la libertad. Yo creo que todo acto creativo es un acto de libertad individual y en ese sentido creo que también hay que respetar tanto al que no quiere mostrar gratuitamente su arte, porque considera que le ha costado un trabajo hacerlo y que quiere que eso redunda económicamente de algún modo, y también respetar al que decide entregarlo, porque ese arte le pertenece a él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo está bien y creo que no creo que afecte demasiado a largo plazo o a medio plazo un poco al funcionamiento de la cultura y de las empresas, digamos, dedicadas al mundo cultural. ¿Estás de acuerdo, Germán? Sí y no. A mí lo que me preocupa de lo que está ocurriendo es estupendo. Como les decía al principio, hoy para mí ha sido unos regalos fantásticos. Un escritor de Las Palmas, se llama Santiago Gil, que me ha dado un libro precioso de diversos sitios y amigos
pero a la vez la cultura, y esto es antes justo creo de este virulento ataque que estamos sufriendo, estaba demasiado mercantilizada. Y ahora me temo porque he visto que hay algunas editoriales, y no voy a mencionarlas, desde luego no es la de Enrique, se han lanzado, o las redes comerciales se han lanzado cuesta abajo y están haciendo mucho daño. Lo hacían antes. ¿Qué significa, discúlpame, qué significa lanzarse cuesta abajo? Pues empezar a anunciar a los suyos, a dar pequeñas... Es decir, el mercantilismo llegado al momento del coronavirus. Es decir... Bueno, la adaptación del mensaje de marketing a la circunstancia, ¿no? ¿Quieres decir eso? Y sí, y se están anunciando muchas novelas que yo he leído como lector profesional, que no son buenas, y en fin, las están vendiendo porque hay que sacar los stocks y tal. Yo creo que España, en este sentido, es un país que estábamos en un momento excesivamente, las editoriales, y esto lo sé porque he trabajado durante muchísimos años con diversas editoriales, con Alfaguara, Planeta y Destino, y sé exactamente por dónde van y no me gusta. Y estábamos en un momento en que había un momento debido al asunto digital, estábamos en un momento de desintelectualización. Todo vale, o sea, te mandan, y como si todo valiera igual. Pero vosotros lo sabéis perfectamente que no es así, que hay libros buenos y hay libros menos buenos y que hay... Entonces, en este sentido yo creo que esa avalancha que está ocurriendo, esperemos que tengamos la fuerza intelectual cuando llegue el momento de volver a decir, oye, Raúl en sus reseñas, Enrique en su editorial y tú en tus comentarios, decir, pero este sí, este no, este tal, este... O sea, volver un poco a racionalizar en porque decimos de Francia y de Alemania, es que el mundo cultural, tú lees Le Monde, lees The Site, lees aquí en Holanda el NRC Handelsblad, es que está lleno de reseñas buenísimas, se toman en serio los libros. Nosotros lo tomamos en serio, pero hay mucho elemento comercial detrás. Sí. No digo más que... Sí. Es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Germán, en el sentido de que, en fin, el mundo del libro se tiene que autorregular y el mundo de la cultura también. El exceso siempre es perjudicial. Y yo creo que no hay que perder de vista que al final a lo que hay que mirar es al largo plazo. Es decir, el mundo del libro debería ser una carrera de fondo. Y yo creo que por muchas razones se ve mucho el corto plazo, el sprint. Y creo, esta mañana lo hablaba también con un periodista de Euronews que nos ha llamado para preguntarnos sobre cómo vemos esta situación, justamente en el Día del Libro. Me da la sensación de que en momentos de crisis, los lectores, de verdad, los lectores hechos, eso es algo que yo también he comentado con Raúl cuando colaboraba con su programa, al final nos acabamos decantando, los lectores de verdad, que somos, yo no sé si hubo alguien que decía que éramos 15.000, estamos contados. Al final nos acabamos decantando por fondo, por clásicos modernos, por libros que al final acaban satisfaciéndonos, y todo lo que rodea a este mundo, este núcleo duro, es un grupo de lectores que vienen y que van. Y a mí me da la sensación de que si queremos reactivarnos de una manera sana, deberíamos seguir aportando ideas a esos lectores, que son lectores a los que les gusta Galdós, o a los que les gusta Becker, o a los que les gusta, qué sé yo, Joyce, o le gusta Delibes, o le gusta, en fin, los grandes nombres. Yo creo que esa es la única manera. Y en esa complicidad con los lectores, además, y con los libreros y con los medios, que podremos salir de este asunto. Y estoy completamente de acuerdo con Germán en el sentido de que muchas veces en el mundo del libro se han hecho las cosas sin pensar. O sea, es una cuestión como de rellenar mesas de novedades, llegar a los puntos de venta lo más agresivamente posible, y al final eso a corto plazo puede que te dé resultado, pero a medio y a largo es complicado que ocurra. Dejadme que me conduzca por otro afluente del río del debate, que es la ideología. Estamos en un momento, no me lo negaréis, de una polarización política
espectacular si esto ya era anterior a la situación de la pandemia. Ahora, durante la pandemia, o blanco o negro, es muy complicado encontrar puntos de vista ponderados, ¿no? Y por motivos obvios, es que además está en juego algo tan importante como la vida, y después de la vida, en paralelo a la vida, viene la economía y la gestión del gobierno, pues desde luego está permanentemente en el punto de mira, y según seas de izquierdas, de derechas. Hay un episodio con Juan Echanove muy reciente de cómo criticó muy abiertamente y con una beligerancia además brutal al ministro Rodríguez Uribes, y luego inmediatamente rectificó y se convirtió en un gran pelota, ¿no? Por hablar coloquialmente. ¿Por qué siempre la cultura está asociada a la izquierda, y ahora qué papel está jugando en la cosa política, en la res política, si me lo permitís, esta parte, ¿no? ¿O es un tópico? Explicarme un poquito, por favor. ¿Por quién empiezo? ¿Por Raúl? Que había tomado la palabra Enrique antes y... Como quiera, a ver, son varios frentes abiertos. Bueno, hablabas de lo de que la cultura estaba, es verdad, como aparentemente al menos siempre, no sé si posicionada ella con la izquierda, o que la izquierda se ha aprovechado de la cultura, claro, que también puede ser. Otra, pero sí es cierto. Yo creo que eso políticamente siempre ha sido, para mí, siempre ha sido claramente un error político de la derecha, que creo que la ha despreciado más que la izquierda. No es que la izquierda la haya amado tanto como hacen ver, pero es que la derecha la ha despreciado mucho, hasta tal punto que ni siquiera ha, creo, tomado en su justa valía ni ha defendido a grandes nombres del mundo de la cultura que se han posicionado en algún momento con la derecha. Pongo un caso muy claro. Luis Alberto de Cuenca ha sido secretario de Estado de Cultura con el PP, y parece que es un excelente poeta, un tipo de una cultura apabullante, y un hombre al que lo único que le ha pasado en esa trayectoria política es que le hayan tirado piedras unos y otros. Entonces, creo que cuando ahora se habla de Luis Alberto de Cuenca, casi parece que hay que decir que a pesar de estar haber pasado por el PP, es un excelente escritor. En el mundo del teatro, con Juan Carlos Pérez de la Fuente, ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, son gente como que han dejado ni siquiera se han preocupado de defender, no digo políticamente, quiero decir, si los habéis atraído al campo de la política por su valía literaria o cultural o teatral, creo que hay que defenderlos hasta la muerte dentro de ese campo en el que se han mostrado como, bueno, pues como personajes, digamos, de gran altura, ¿no? No puedes abandonarlos, no puede ser que el PP o la derecha en general tenga, por ejemplo, a Luis Alberto de Cuenca, a Juan Carlos Pérez de la Fuente, casi que en el ostracismo, ¿no? Ahora. Pero de eso no tendrá solamente la culpa, Raúl, de eso no tendrá solamente la culpa la derecha, también la tendrán los medios de comunicación, y también la tendrá un clima de opinión muy, muy, muy favorable a la izquierda, de tal manera que cuando alguien es señalado políticamente al otro lado, pues profesionalmente se ve perjudicado, ¿no? Que es lo que nos estás contando con estos dos casos. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que... Desde tu punto de vista, me encanta que lo des con tanta libertad. Yo creo que la izquierda paga mejor sus favores que la derecha en el mundo cultural. Eso creo que es así. Siento decirlo de una manera tan cruda o que suene pero creo que es así. Entonces, claro, eso hace que, en fin, que no voy a decir ni siquiera posicionarse con la derecha, sino a veces no ser crítico con ella. Solo eso, a veces cuando a la gente, a los artistas, los tachan de no ser críticos con la derecha o de haber sido demasiado condescendientes o... Bueno, en fin, al final a ellos les pasa factura siempre
porque nadie en el aparato político es capaz de tenderles el capote que necesitan. Y en la izquierda eso no ocurre. Yo creo que no ocurre nunca. No se ha podido expresar con más claridad, supongo que lo veis igual que yo, Germán y Enrique, el amigo Raúl Losánez, ¿no? Al final está confirmando que hay mucho estómago agradecido en esta industria, ¿no? Sí. Porque al final lo que subvencionas, tú no has dicho esa palabra, lo estoy diciendo yo, la expresión estómago agradecido lo estoy diciendo yo, Raúl, pero me has puesto el toro en suerte. Y eso es un hándicap, ¿no? ¿Al final eso hace daño a todos o está tan asumido que ni siquiera os lo planteáis? Yo creo que además todavía podía... Hablando de Luis Alberto, yo hice una antología de su poesía que me hizo mucha gracia porque me dijo, jo, Germán, no has puesto los poemas que yo creo que son los mejores, ¿no? Yo le dije, no, yo he puesto los mejores tuyos. Y es una presentadora y es un sabio. Recuerdo que estando yo en Ámsterdam y él era secretario de Estado, me llamó un día por teléfono para preguntarme el título de una novela. Le digo, joder, qué bien se vive de secretario de Estado. Es un hombre de una cultura extraordinaria. Bueno, en fin. Pero yo creo que incluso hay cosas bastante... por ejemplo, a mí me echaron del país porque quise un día publicar una cosa sobre Lorca. Y me dijeron, es que ahora Lorca no va. Entonces yo, como soy un chuleta, dije, pues iros a freír espárragos. Una cosa crítica con Lorca, por supuesto, ¿no? Y en contra del pensamiento único de que Federico García Lorca era perfecto. Claro, ya entiendo. Reseñas de un libro fantástico sobre la barraca. Bueno, total. Pero, por ejemplo, yo era muy amigo también de Juan Benet y en El País, por ejemplo, y en Babelia, se impuso un criterio realmente ridículo, que es que la literatura, que todavía muchos de los críticos de ahí manejan, y es que la literatura no sirve mucho para... Estamos en la época de Flaubert, esto no sirve para mucho, y yo, todo lo contrario, creo, con la tradición española, desde Amado Alonso a Gregorio Marañón, creo que la literatura sirve para algo. Entonces... ellos no, que esto es muy bonito, etc. Entonces, además del elemento ideológico, luego lo amarran como si fuera una soga con la que ahorcan a muchos autores, que es, eso sí, entre otros a Galdós, claro, lo veo ahorcar por Cercas, lo dije antes, por Vargas Llosa, porque dicen, no, Benet, no, este no sirve porque, claro, lo que le llama Vargas Llosa pleflobertiano. Vaya a saber cómo se come esa idiotez. Bueno, entonces le ahorcan y eso, o sea, que es no solamente lo ideológico, sino que además lo ideológico va unido con otro elemento que a mí me parece sumamente peligroso, porque la literatura es útil porque la lees, la disfrutas, la gustas, eso te da... es la vida, que luego está maravillosamente escrita, como Bécquer o por Juan Ramón o por Valle Inclán, o está menos bien hecha por otros, pero ahora, el elemento ideológico que estáis hablando en España, hombre, eso es de cajón. Cuando estás en un suplemento literario como el que yo publico, el del Mundo, el Cultural del Mundo, pues estás condicionado por una serie de elementos, mientras que si estás en Babelia, pues estás condicionado por otros. Eso es evidente y es un poco triste, realmente. Pero recuerdo una cosa que me dijo Octavio Paz, que fue profesor mío, y cuando estaba muy encantado cuando salió Felipe González elegido, yo también, claro, le preguntó a Felipe González, ¿y cuál es el problema de España? Pues el gran problema de España es que está muy mal administrada, y yo creo que seguimos en eso. Sí. Época aquella. Entonces, ha pasado tiempo, ¿eh? Podríamos habernos puesto las pilas entre todos. Ya es hora de que nos administremos bien y el que quiera ser conservador, que lo sea, y el que no, que lo... O sea, yo tengo un cuñado que tiene mucho dinero. Hombre, ese no va a ser. Pues claro que es del PP, él con la cantidad de millones que tiene. Pues por supuesto. Que por cierto, el pobre está ahora en la Ruber con el coronavirus, pero lo está superando. Madre mía, pues le mandamos un abrazo fuerte también desde aquí, pobre. Que se ponga bueno pronto. Y entonces os dais cuenta que esto también es un poco así, ¿no? Que como no nos administramos, nos ha pasado ahora con lo del corona, nos pilla el toro. Nos pilla el toro con un gobierno pues, que ni se había formado, que no tiene formación, no conocen el Estado español, no conocen cómo funciona,
¡pumba! Nos ha cogido el toro, como nos ha cogido muchas veces en la historia. Y entonces yo creo que esto también ideológicamente luego nos enfrentamos, que es ridículo lo que decía. Es que pensar que Luis Alberto, ¿qué tiene que ver? O sea, es que tú le conoces, yo jamás. Jamás. En grupo rebel, pero esto tiene mucho que ver con el dinerete, ¿no? Porque al final, eso, si no tienes suficiente independencia económica, pues te casas con el que te da a veces migajas o a veces una buena pasta, ¿eh? Porque hay cineastas muy mimados y muy queridos desde el punto de vista de las subvenciones en este país, ¿eh? Claro, claro. No todos son iguales. Y hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, yo... Germán, deja hablar un poquito a Enrique, anda, luego te doy la palabra a ti. Y además estamos casi acabando ya, llevamos 40 minutos hablando y a que se nos han pasado rapidísimo. Se ha pasado volando. Esa es la mejor señal. También se lo están pasando bien seguro los amigos que nos ven. Dime, Enrique. A ver, yo fíjate, recupero un poco una idea de Germán respecto a la capacidad que tenemos de administrarnos. Yo, tanto por un lado como por otro, y he conocido a gente magnífica en ambas orillas, diría, yo lo que le pido a un gestor cultural es que gestione, que sepa gestionar. Nos hemos encontrado con un ministro bastante limitado desde el punto de vista de la gestión en estos momentos, pero por ejemplo el anterior era un excelente gestor que sabía realmente, porque había estado en instituciones culturales, sabía quién era quién, hablaba el idioma. Reina Sofía y la... Sí, claro, sin duda. Sí, pero eso es un pecado de la clase política. Justamente estos días yo reflexionaba respecto a la poca capacidad de reacción que se está teniendo, no solamente en España, en muchos sitios se está pasando, y con esta especie de personalidad latina, de esta especie de manera de ser, un poco, en fin, expansiva, y me daba la sensación de que los políticos, que estaban en un momento, yo no diría dulce, ¿no? Pero bueno, estaban en su salsa, con sus diatribas, sus enfrentamientos, sus sutilezas, no diría yo bizantinas, porque no creo que se llegase a ese nivel en ningún momento, pero no, estas peleas de patio de colegio, y de repente les planteas un problema real. No os imagináis, y lo digo por experiencia, lo que supone pedir un crédito ICO en este país. Lo que supone rellenar un papeleo absolutamente caótico. Yo he hablado con amigos, he hablado con banqueros, he hablado con gente de todo tipo y a cada uno nos han planteado problemas completamente diferentes, formularios dispares, gente que va a un notario, gente que no va. Es un desastre absoluto. Entonces yo pensaba, si es lógico, es gente que su capacidad, esto se lo das a un empresario bueno y te pone orden rápido, te dice, a ver, esto se hace de tal manera, hablo con este, esto porque lo sabe, porque es su vida, porque ha pasado por ello 1000 veces y ha tenido que resolver problemas reales, ¿no? Aquí tenemos una ministra de Trabajo que te dice que el ERTE es una cosa estupenda que a partir de ahora van a conocer los niños y las niñas, porque ella no sabía lo que era un ERTE hasta este momento, según vamos con esa comparecencia tan sonada, incluso parodiada, ¿no? Es un problema de la clase política cuya especialidad es dar mítines, soltar consignas y dar eslóganes, ¿no? Entonces, cuando tienes que pisar la dura realidad y te tienes que enfrentar con problemas reales, tangibles, que tienes que solucionar y tienes que... Yo tengo una pequeña editorial y mi día a día es constantemente ver de qué manera puedo conseguir que funcione un equipo o conseguir un envío o hacer que algo pase por una aduana. Es diario. O sea, yo me paso el día llevando libros que pasan por aduanas, ¿no? Y sabemos cómo se hace eso. Hombre, quiero decir, yo no digo que alguien como yo pudiera hacerlo, pero quiero decir que hay una serie de habilidades que, desgraciadamente, la clase política en general carece de ellas. Entonces, yo, por lo menos, lo único que pido es que a la hora de gestionar problemas reales contratemos, porque al final trabajan para nosotros, a gestores, a gente que sepa gestionar, a gente que sepa manejar situaciones, ¿no? Entonces, sí, yo creo además que esto ocurre específicamente en el Imperio Romano, o sea, diría yo, en Italia, en España, en Portugal, o sea, no es porque tengamos esta mala fama, sino que, bueno, somos muy así de improvisar, de ser grandilocuentes. Los portugueses, en esto de la gestión de la pandemia del COVID-19, ojo con los portugueses. Esto se estudiará en la facultad. Los portugueses vecinos nuestros y los griegos vecinos de los italianos,
y han dado una lección a todos espectacular. Más quisiera yo que me gestionara un gobierno como el luso en estos momentos, ¿eh? Sí, quizás es porque de repente hay gente inspirada en el poder y gente que sabe de repente cómo manejarlo y son capaces de ver un poquito más adelante y es una cuestión que yo creo que tiene que ver con eso, ¿eh? Que de eso Y se se trata, estudiará. amigo, precisamente, de intentar adelantarse, ¿no? Cuando estamos ante un problema tan grande. Acabo contigo, Germán. Desde Holanda, que he sido yo muy indiscreta y he dicho que no estabas en España, si quieres contar dónde estás y por qué, o si no, nada, ni lo cuentes, pero yo ya que lo había dicho... Toro. No te habrás saltado el confinamiento, ¿no? Aquí no hay confinamiento. Digo el de aquí, que no te habrás ido de aquí saltándote el confinamiento. Sí, le pilló allí ya. Rápidamente, el 13 vinimos mi mujer y yo de Estados Unidos, que fue una experiencia increíble. En un avión de 300 pasajeros veníamos 16, porque era el último día que se podía salir de Estados Unidos. Habíamos estado dando un curso en México y pasamos una semana con mi hija que vive en Houston. Y llegamos aquí el día 13. El día 16 teníamos para volver a Madrid, a nuestro pisito en Madrid, y el 17 íbamos tan contentos a Salamanca, donde mi mujer, que es holandesa, y yo nos habíamos conocido. Imaginaros todo lo que habíamos ya soñado, inventado. Y me escribieron de la Asociación de Médicos que se había cancelado, por supuesto, pero además aquí no nos dejaron ya salir. No se podía volar a España, ¿no? Que es terrible, ¿no? Pero bueno, aquí lo bueno es que se puede salir a la calle. Hay lo que llaman un confinamiento inteligente, es decir, que tienes que mantenerte a una... que yo creo que yo cuando pienso... Hoy leía, creo que en el Confidencial, algo, un artículo, creo que de un señor Olmos, sobre sus vecinos mayores y cómo... que, el entretenimiento era que oían a los niños, señores de 80 años, que oían a los niños de este periodista que corrían por el pasillo de arriba y le decían, qué gusto oír eso. Dios mío, pobre gente, ¿no? Y vosotros se os ve a todos muy saludables. Raúl tiene pinta de... Pero no, nuestro confinamiento no es inteligente, o al menos desde mi humilde punto de vista. El nuestro no es inteligente. Qué envidia sana de Holanda. Germán Bullón, catedrático emérito de literatura española, me ha gustado muchísimo compartir este ratito. Estaríamos hablando mucho más, seguro, pero se tiene que acabar esto en algún momento. Haremos otra vez. Si no en la fundación me regañan, pero vaya debate fantástico. Ha sido un auténtico privilegio conocerte y tenerte. Y lo mismo le digo a Enrique Redel. Enrique, que vaya bien todo. Muchas gracias y a vosotros también, y nos veremos pronto, espero. En una librería. Y feliz día del libro, por supuesto. Claro que es feliz, aunque sea especial y extraordinario por motivos obvios, ¿no? Sí. Raúl Losánez, que te sigamos leyendo, que te sigamos disfrutando y que pronto volvamos al teatro. Y físicamente, claro, que vayamos a aplaudir y que vayamos a llorar y vayamos a reír y vayamos a disfrutar del teatro, ¿verdad? Eso es importante. Y mientras, que aprovechemos el tiempo para seguir leyendo, que es una maravilla, que leer es conocer, aprender y es, en fin, abrirte puertas infinitas hacia otros tantos infinitos mundos. O sea que es... creo que es el mayor ejercicio de sabiduría que se puede hacer. Es la libertad que no tenemos ahora, ¿no? Es el viajar con la imaginación, es el soñar, es todo. Amigos, gracias por seguir este debate. Feliz Día del Libro a todos. Tenéis una entrevista estupenda en la web de la Fundación Antonio Miguel Carmona, que fuera portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, candidato a la alcaldía de la ciudad, y un montón de cosas. Carmona es conocidísimo, dice unas cosas muy interesantes desde la libertad y desde la inteligencia, como siempre habla él, sobre lo que nos está sucediendo a todos. Y luego tenemos también una campaña que hemos puesto en marcha para vender camisetas solidarias. Para todo el dinero que se recaude lo vamos a utilizar, lógicamente, para donarlo a quienes están luchando contra los efectos de este maldito virus. Así que no os lo perdáis y el jueves, claro, os esperamos como no en otro debate. A vosotros, hasta cuando queráis. Adiós, amigos. Gracias. Buenas tardes.